Estamos de regreso en ¿Qué tal, Fernanda? Para darle la bienvenida. Soy Lucero Solórzano, estoy con ustedes a nombre de Fernanda Familiar y le vamos a dar la bienvenida a Luis de Llano Macedo. Luis, qué gusto de verdad tener esta conversación. ¿Cómo estás? Pues Luz, qué gusto estar contigo compartiendo. Sé que hiciste tu tarea. Hice mi tarea. Es bien difícil estar promoviendo un libro porque yo estoy acostumbrado a recibir gente que promueven un disco, sí, o promueven un artista, y esta vez me siento así como cantante de rock con disco nuevo, ¿no? Y estás promoviendo Expedientes Pop. Así se llama el libro. La portada está padrísima. Está Luis de Llano en una actitud jovial, sonriente, saliéndose de una televisión, pero de una televisión, de las cuadradas, del aparato. Sí, porque hay un simbolismo en eso, ¿no? Claro. Yo creo que este momento de cambio, este libro sale en un momento de cambio para México, para la televisión, para mí, para todos los que hacemos televisión, que pues entramos en otra faceta, la evolución de la televisión, y creo que quería yo salir de esa tele de antes para también confrontar el presente y también confrontar el futuro, porque esta historia pues te va contando del origen, de la familia, de la radio, del cine, de mis principios con mi hermana en el rock and roll y después empezando en la televisión. Entonces creo que le encontré una fórmula muy especial. Fíjate, Luis, ahorita que dijiste el origen de la familia, me parece que la parte... me gusta tu forma de escribir. ¿Es tu primer libro? Pues yo no soy escritor, soy narrador de historias, pero fíjate que ese libro es la mitad de lo que escribí. Porque escribí sobre mi abuelo, sobre mi abuela, sobre mi madre, sobre todo, y yo aparecía a la mitad del libro. Entonces la editorial me dijo: oye Luis, ¿por qué no recortamos aquí, guardamos esto? Porque estas cosas son eternas, pero hay cosas que son inmediatas. Sí. Y tenemos que llegar a un momento en el que tú concluyas lo que pasa este año, y a ver si el año que viene hacemos otro, y nos cuentas qué pasó en un año. Aparte de recordar todo. Con todo lo que está pasando tan rápidamente, además, ¿no? Y fíjense que el libro, que le decía a Luis que lo terminé anoche, es muy interesante porque creo que el hablar, una persona como tú, probablemente la persona que sabe más de televisión en nuestro país, o por lo menos que has estado más metido en las tripas de la historia de la televisión. Creo que ese es un punto interesante, porque dicen: tú tienes la camiseta puesta de tu empresa. Digo, bueno, espérame. No tengo la camiseta ni la tengo tatuado. Tengo el DNA. Y el DNA es que nací en un foro, tanto de televisión como de cine. Visito con mi padre estaciones de radio cuando la XCW, con mi madre el cine. Mi madre tenía un teatro con Ernesto Alonso y ahí me amarraban a la butaca para que no me escapara. Y luego acompañaba a mi papá a los programas que él dirigía los fines de semana. Su hobby era dirigir programas. Hacía teleteatros, hacía programas. Era su diversión, aparte de ser un ejecutivo director de producción de Telesistema Mexicano. Entonces como que todo el tiempo estuve a decir: bueno, estas luces son maravillosas porque son frías. Las luces que había en los foros de antes eran una temperatura increíble, las cámaras tronaban, los actores sudaban, los actores de repente tenían el apuntador y el apuntador se metía al aire, empezaba a llover y decían: está lloviendo, porque los techos eran de aluminio, y el escándalo del techo, porque se hacían así de todo. Pero de repente se tronaba una cámara, imagínate. Todo lo tenían que hacer con una cámara de torreta. No había zooms, no había videotape todavía en esos momentos cuando empezó la televisión. Los teleteatros. Y luego eran en vivo, entonces ensayaban la obra como... Bueno, para ensayar una obra de teatro a veces te tardas hasta 3 meses. Aquí tenías que ensayar en una noche o una tarde y luego pasar un ensayo y vámonos. Era maravillosa esa televisión. Y bien emocionante. Pues yo creo que era lo que importante, que era televisión de guerrilla, de trinchera. Y aparte, pues eran los actores. Me acuerdo que mi padre, cuando empezó la televisión, no tenía actores porque todos estaban en Canal 4 con Manolo Fábregas. Entonces se fue a reclutar actores exiliados españoles, una tal Guilmain, un tal Garaza, un tal Riva, así. Y todos esos actores fueron los actores de la televisión que luego se volvieron los primeros actores. Bueno, las mismas Blanche, bueno, toda esa increíble cantidad de actores que recuerdo yo como familia, fueron los papás de esa televisión. Y fíjense que el libro Expedientes Pop, me gusta la idea de que compartes muchas cosas de tu biografía personal, incluso te vas a 2 generaciones antes de que tú nacieras, o creo que no sé si la de mi abuelo. Pero te vas hasta España. Bueno, me voy desde la guerra. Hasta don Luis de Llano de la Encomienda. Bueno, General Francisco Llano de la Encomienda. Llano de la Encomienda. Que, pues, que quise empezar siempre ahí, por de dónde, ya es que digo yo, estoy viendo una fotografía de mi abuelo y me veo a mí mismo. Y veo de qué estoy hecho y de dónde estoy hecho. Y empiezo la verdad es que la primera vez que escribí el libro,
Bueno, hablé sobre la guerra civil, hablé sobre la llegada de la República Española a México en un barco Sinaya, donde llegaron todos los intelectuales, y cómo veían a México los exiliados españoles. No digo refugiados porque mi padre nunca quiso esa palabra, eran exiliados. Sí. Y cómo México les dio la oportunidad a muchos y fundaron cosas maravillosas, el Colegio de México, el Colegio Madrid. Creo que la verdadera conquista de México y de América viene a través de la República Española. Y es que además venían con una mentalidad de trabajar impresionante. Pues mira, perder una guerra se dice, pero vivirla, perder todo, llegar sin nada, empezar una nueva vida siendo un intelectual, o siendo un poeta, o siendo un escritor. Hay una parte del libro que cuento que más adelantito de mi abuelo, caminando por aquí, por Mariano Escobedo, subiéndose a un camión Juárez Loreto que había entonces, que se llamaba, que lo lleva al centro de la calle de Valderas y camina hasta la calle de López y se mete a su peña, donde está jugando dominó Don Felipe, Buñuel, el general Miaja, etcétera, etcétera, y se sienta él con la mula de seises a jugar dominó y explota el restaurante. Y es un flashback a la Guerra Civil Española. Entonces, claro, ese libro está hecho con una visión muy, muy de productor. Todo está muy visualizado y está platicado. Está platicado. Sí, y es como estar sentados platicando con un café o una copita de vino, y nos está contando Luis de Llano de el hombre muy inquieto, el niño muy inquieto que era. ¿Dabas una lata espantosa? Pues mira, yo creo que yo era medio teto. La verdad es que yo era un niño bonito, me llevaba a mi mamá a los estudios, ¡ay, qué bonito está! Y yo hablaba, lo único que decía a los 2 años, mira, guagua. Y tienes hambre, mira, guagua. Y ahora te corrieron, mira, guagua. Pero fuiste un hombre, has sido un ser humano inquieto. Ganas de mucho, fíjate, este momento de cambio en que tengo que reinventarme y sacar un libro fue así como que el momento en que lo que siempre quise hacer y ya no estaba haciendo, llegó la oportunidad de hacerlo. Creo que esa independencia de ser un productor independiente, sobre todo con la empresa que me sigue apoyando y me dio muy buen apoyo siempre, es un momento que yo pueda hacer una serie y puedo hacer una novela diferente, o puedo hacer un programa en el que yo a lo mejor conduzco con gente que conozco, sí, o puedo evolucionar de lo que ya había yo inventado y revolucionado. Creo que uno nunca deja de cambiar, y sobre todo en este momento en que ya los contenidos tienen otra duración, otro formato, otra forma de hacerlo. La televisión cambió la forma en que la ves, la forma en que la haces y la forma en que la vendes. Bien, ¿ya sembraste tu árbol? Porque ya ves que nadie podrá decir que ha vivido si no ha sembrado un árbol. Pues tenido un te hijo. Voy a contar, sembré parte de un árbol, sembré un árbol con parte de las cenizas de mi padre. Y creo que es algo increíble, ¿no? Porque, bueno, de tener unas cenizas guardadas en un nicho olvidado en una iglesia, a tener un árbol que lo ves diario y dices, hola. Y se alimenta de eso. Yo creo que es algo que importa. Mi padre me pidió que sus cenizas las echara parte en el East River en Nueva York, parte en un lugar que se llama Portbou, de donde salió él cuando salió de España, que todavía no tiene oportunidad de ir, y lo demás pues lo distribuí por todo Polanco, porque él caminaba de su casa aquí a 2 cuadras hasta lo que era sus cafés. Entonces, ¿y desayunaban juntos? Y le llevaba sus croissants. Yo llevaba en la mañana sus croissants, que todos los días me decía, estos croissants no me gustan. Creo que cambiamos de panadería 20 veces. Pero lo interesante es que ya yo con mi grabadorcita y mi celular lo ponía y le grababa todo. Buena idea. Y él me decía las historias, pero nunca repitió la misma. Siempre tenía una memoria, él sí tenía una memoria brillante, fotográfica, creativa, positiva, de crítica. Fue mi mejor amigo y mi mejor crítico. Es uno de los pilares de la historia de la televisión. Pues es que mira, él empezó en la televisión reclutando camarógrafos y técnicos en la avenida Chapultepec cuando no había, reclutando actores cuando no había, creando proyectos y conceptos cuando la televisión todavía se veía en familia. Y es que además era algo nuevo, no era que ya existiera la carrera, ¿no? Era algo que se aprendía sobre la marcha, levantando cables y deteniendo cartones. Así me tocó a mí, aunque no lo creas. A mí me metieron de office boy, de jalacables, de camarógrafo, de operador de videotape, y luego llegué a la universidad en Houston ya en los años 65, cuando la carrera de comunicaciones, que es una carrera ahora muy importante por los medios, era una carrera de mujeres casaderas y becados futbolistas. Pero
Entonces, buenísimo. La verdad es que yo estaba, pero la universidad tenía su propia estación de radio y su propia estación de televisión de NAB, que era National Association, bueno, NET, Educational Television. Sí. Y yo pues me puse las pilas y empecé a trabajar ahí de camarógrafo, de locutor, de no sé qué. Y entonces cuando llego yo a terminar la universidad me voy a trabajar a Los Ángeles de director de programación de un canal, y ahí me dedico también a salir los fines de semana a filmar conciertos de rock con el hijo del otro dueño. Entonces íbamos por todo San Francisco, por todos los conciertos, viendo a Jimi Hendrix, a los Creedence y todo, y me enamoro de todo ese concepto, porque yo había estado enamorado del rock and roll, sí, pero me mandaron castigado al militar por andar de rock and rollero, y Julissa se volvió Julissa, y yo me volví el cadete fulano de tal, ¿no? Oye, Luis, nos vamos a tener que ir a una pausa, desgraciadamente, pero tú comprendes. Ahora sí que si alguien lo comprende en el mundo, yo creo que eres tú. Estoy de acuerdo. Estamos platicando con Luis de Llano Macedo. Quédense con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Estamos de regreso en ¿Qué tal, Fernanda? Nuestra conversación es con Luis de Llano Macedo, su libro Expedientes Pop. Y te pregunto, Luis de Llano Macedo, ¿cuáles son los grandes motores de tu vida a lo largo de tu historia? La neta. Los dos motores más fuertes fueron mi padre, mi madre y mi abuela Julia. Sí, un personaje muy importante para ti. Pero mi abuelo también, porque mi abuelo era un general, como decía un amigo de mi padre, fue el general, ese general era la aristocracia de la República en España, porque él fue fiel a la República, mas nunca fue de un partido político. Entonces creo que mi abuelo tenía por la herencia que nos dejó. Mi padre porque fue un hombre audaz, que llegó a conquistar la América y lo hizo de la forma en que lo hizo, y mi madre porque era una mujer maravillosa con una luz increíble, creativa, fue mi productora, fue maestra de actuación de mucha gente importante. Sí, nos decía José Luis Ubal. José Luis tomó clases con ella, y Salma Hayek también empezó con ella tomando clases, y mi madre pues siempre para mí fue la más cercana con mi abuela Julia, porque mi abuela Julia, madre de Rita, era una escritora muy adelantada a su época. Escribió un libro sobre el divorcio en los 40 y por poco la corren del país. Lo de Divorciadas, Lo de Divorciadas, sí, que fue una cosa maravillosa, que todavía hice una adaptación de Divorciados y me dijeron que eso no estaría de moda porque no se pueden vender fracasos. Bueno, todos acabaron divorciando, pero eso no sabemos tú y yo. Y es una forma de interpretarlo. Pues yo creo que si hago la serie de Divorciados de una historia después del divorcio, voy a tener mucho éxito. Yo también, porque además mucha gente, vas a tener un chorro de espectadores que se van a identificar con esto. Pues es que lo que pasa después del divorcio es como que renaces a otra vida. Por supuesto. Pierdes amistades que tuviste toda tu vida por tu matrimonio anterior. Y como ya me están diciendo, mira, el matrimonio es temporal, pero una exmujer es para el resto de tu vida. Y eso fueron... ¿Qué les pareció? Ah, ¿verdad? Luis, ¿cómo pasas esta etapa del sexo, drogas y el rock and roll? Pues muy divertido, porque yo llegué con mi bandera de que quería hacer una nueva televisión y quería yo hacer un festival como Woodstock, y empecé haciendo un programa con el licenciado Sabludovsky que se llama La Onda de Woodstock, donde él fue el primer VJ, porque pasábamos videoclips y hablábamos de ecología. ¿Qué es eso? Y hablábamos del rock y del pelo largo y de los chavos y lo que era ser contestatario y lo que de alguna forma significaba ser joven en esa época. Surge el Festival de Avándaro, que tendríamos que hablar un día de eso, porque puedes hablar horas enteras de eso. Es un gran capítulo en el libro ese, ¿eh? Pues yo lo trato de manejar como lo que fue, y qué lástima que no está en los libros de texto y que nadie lo menciona, porque fue hace 45 años, parece que fue el siglo pasado, que sí fue el siglo pasado, pero donde lo digo y lo menciono y lo defiendo, que yo fui uno de los organizadores responsables, culpables de la caída de las torres del rock mexicano aquel 11 de septiembre, curiosa fecha, sí, en el 71, donde la juventud perdió la inocencia, donde más de 250,000 jóvenes se reunieron por razones no políticas, y donde no pasó nada, donde no hubo crimen, donde no hubo culpable, donde no hubo asaltos, donde no hubo violaciones, donde no hubo ningún tipo de conflicto, porque fue la primera vez que pudieron convivir las diferentes clases sociales de la juventud de entonces. ¿Y sabes cómo pasó eso?
porque todos a la media hora de estar ahí se volvieron iguales, igual de mojados, igual de llenos de lodo. Desnudos. Pues muchos desnudos y muchas desnudas, Sí. eso, pero fue esa liberación después de los años difíciles de los 60s y todavía en los 71 cuando vino el problema del casco de Santo Tomás y todo eso, que fueron a liberarse. Además, yo creo que fue un fenómeno mundial. Todo el mundo quería ser libre de esa forma, quería salir de ese... habíamos sido la generación del silencio, ¿sabes? Porque nos callaban la boca en todos lados. Tú cállate. Y había una doble moral que existía en esos momentos de lo bueno y lo malo. Pero vienen los 70s y viene una revolución en la música, viene una revolución en el comportamiento social, viene una revolución en las mujeres. ¿Por qué? Porque es cuando empieza la pastilla La circular, pastilla anticonceptiva. y empieza la mujer a cambiar de actitud y a volverse más contestataria y de repente a tener una vida más activa. Dueña de su cuerpo. Fuera del hogar. Exacto. Entonces yo me acuerdo que le digo a mucha gente que cuando yo era niño, jugaba en la esquina, en el parque, en la colonia. Ahora los niños juegan en el mall. Y que yo llegaba a mi casa a comer y la mesa de mi casa era el centro político de mi vida. Y ahora los niños comen solos. ¿Por qué? Porque las madres trabajan, los padres trabajan. ¿Y están con un teléfono celular o con un iPad? Y pues es que ahorita los niños viven en una soledad online. Y ¡Qué lo que rudo! pasa es que ¡Qué buena frase! Es que es la verdad, hay un capítulo que habla de eso y de lo que es la explosión digamos, de los cambios tecnológicos que viene, el crash del milenio. Y yo defiendo mucho ahora que la gente está sufriendo un síndrome de atención cuando ve televisión, porque ya no se concentra viéndola, porque tiene demasiadas cosas que lo distraen. Entre el celular, entre el iPad, entre el iPhone, entre la luz, los perros, los tamales calientitos. Entonces tu atención ya es cada vez mínima en la televisión, pero tú te clavas con un celular y te desconectas. Sí. Cuando estás hablando con una mujer y le dices, oye, mi amor, está temblando, espérame tantito, estoy escribiendo con fulano, oye, se está cayendo la casa, espérame tantito. Y entonces como que dices, ¿qué pasa? Pero hombres y mujeres, eso es un cambio que está ahorita muy fuerte. Oye, Luis, dices que en Avándaro, que después de Avándaro, yo lo recuerdo porque yo iba en escuela de monjitas, yo me eduqué en escuela de monjitas siempre, y era punto menos que Sodoma y Gomorra lo que había pasado en Avándaro para las monjitas, ¿eh? Pues acuérdate que todos son rumores. Todos son cuentos chinos. Yo cometí un error, que invitamos a la prensa de espectáculos y no invitamos a la Nota Roja ni a la página política. Y entonces, como se volvió un problema político entre el gobierno de Echeverría y el gobierno del Estado de México, claro, entonces ahí se agarraron los periódicos para... La gente no le gusta comprar buenas noticias, quieren ver las malas. Y en ese momento que están de cambio, en el que estamos todavía, esos encabezados de orgía de sexo, drogas y rock, no sé qué, sí castigó a la música de los rockeros mexicanos por muchos años. Y decías que entonces, iba a ser mi pregunta, que vino entonces una gran crisis para el rock mexicano. Pues no nada más para el rock, pero no podías tener más de 500 jóvenes juntos, era un peligro para el país. Tener el pelo largo significaba algo difícil. Provocación. Pero era un momento de cambio también, ¿no? Y de influencias. ¿Por qué? Porque siempre estamos invadidos por música, por baladistas, en la época de la época disco, que fue al final de los 70s, y luego en los 80s que empezamos a evolucionar ya más, llega la invasión de argentinos, rockeros, de españoles, rockeros, y México empieza a surgir con su propia fórmula de rock en tu idioma. Entonces yo creo que vivimos cambios increíbles en todo lo que fue 70s, 80s, 90s y hasta el 2000 mismo. Yo fíjate que te leía y me hiciste acordarme de Radio 590, La Pantera de la Juventud, Oigo Radio Capital, y el concurso de los Beatles contra los Monkeys. Bueno, y por cuál vota y todo. Me hiciste recordar todo eso. ¿Y en qué momento viene esta tendencia del público a tener preferencia por el rock en su idioma, el rock en español? Pues yo creo que tuvo que llegar de fuera una influencia de Soda Stereo, de Miguel Ríos por un lado, por otro lado Miguel Mateos de Argentina, por otro lado también pues los grupos de España, La Unión, los Hombres G, que se empiezan a abrir los rockeros mexicanos. Y hay una frase que hasta cursi me suena, que los rock and rolleros de los principios de los 60s cantaban baladitas. Y el rock se vuelve político. Y entonces empieza como que a cambiar todo ese aspecto de tu gusto musical. Pero el rock no es tocado en la radio hasta el final, mitad de los 80s, cuando empiezan a haber discos de grupos en español, Kenny los Eléctricos, lo que fue, Maná, que surgió después también, ya estaba Maná, surge Kenny, está Peace and Love, todos esos grupos que existieron entonces, que empezaron a evolucionar, empiezan a sonar en la radio.
Entonces se vuelven ya los Caifanes. Además es música mucho más contestataria. Bueno, es que esa música crece y paralelamente hay otra música que todo el mundo critica, que son los grupos de plástico, que dicen que fíjate que son desechables porque no cantan, porque no. Y resulta que los maestros de estos chavitos eran los rockeros de ahora. Y estos chavitos que dijeron desechables siguen llenando auditorios nacionales, siguen llenando los lugares porque toda la generación creció con ellos. Sí. Yo soy uno de los papás de la generación Timbiriche, pero mis hijos son generación Timbiriche. Y los otros ya son millennials y las chiquitas son kid boomers. Sí. Bueno, vamos a tener que irnos a otra pausa. ¡Qué coraje! Pero bueno, estamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Platicando con Luis de Llano Macedo, su libro Expedientes Pop. Qué vida tan interesante, de verdad. Gracias. Estamos en estos últimos minutos en ¿Qué tal, Fernanda? Platicando con Luis de Llano Macedo y su libro Expedientes Pop. Se los recomiendo muchísimo. Van a empezarlo y no lo van a poder soltar, ¿eh? Y Luis, yo quisiera hablar de la televisión. Cuando uno viaja actualmente y te metes en otro país, vamos a suponer en Rusia, y prendes la tele del hotel y pasas y desfilas por los canales y en todos lados se ve igual, pero en diferentes lenguas. ¿Qué posibilidad hay de que la televisión se reinvente y no sean unos las copias de los otros? Bueno, es que ahora está muy de moda comprar formatos, formatos de programas que han funcionado, así como telenovelas que funcionaron en Brasil, Argentina, Venezuela, España. Entonces, ¿qué hacemos? Que tropicalizamos muchos estas cosas, pero la esencia básica del contenido es dónde están los escritores mexicanos. Que tantas cosas han dado y que siguen dando, que todavía hay que adaptar, porque la verdad es que una cosa es una novela escrita y una cosa es una telenovela o una serie. Ahora con las series hay un nuevo esfuerzo de que todos estos cineastas mexicanos que están teniendo tanto éxito van a entrar a la televisión, porque están haciendo cine para televisión. Las series es cine para televisión. ¿Por qué? Porque es un lenguaje diferente de cómo lo filmas, de cómo el contenido y el desarrollo es una dinámica diferente, más cinematográfica. Entonces, ¿qué pasa? Que por muchos años nuestra televisión le dejó el idioma español en Estados Unidos a los mexicanos o a los latinos. Por años ellos tenían sus raíces gracias a la televisión. Ahora ya los que eran mexicanos ya son hispanos y ya muchos ya son bilingües y ya no buscan contenidos que nos identifiquen con lo que está pasando aquí. Quieren su propia vida, identificar sus propias cosas. Pero las novelas mexicanas fueron a España, a Rusia, a Marruecos. Bueno, porque eran historias comunes de la vida social. O sea, nuestro gran éxito es que en Estados Unidos las telenovelas son muy morbosas. Existen nada más en la mañana. Pero, lo que es la soap opera. La soap opera. Pero allá tienen problemas raciales y problemas étnicos. Aquí tenemos problemas de clases sociales, igual que los tienen también en otros países. Y yo creo que eso ha sido el éxito de la telenovela, por ejemplo, que siempre es un problema de ricos contra pobres o de mujeres. Y también un concepto muy racista, ¿no? Pues sí. Lamentablemente también, sí hay un concepto porque los racista. Ricos siempre son de una forma y los pobres son de otra forma. Y además no es un retrato, encuentro yo, de nosotros. No. Es una cosa pero ¿qué pasa rara, con ¿no? tu tía y la amiga de tu tía? Su novela era sagrada, era como que parte de su... Porque lo dijo Ciudad Carga hace mucho tiempo que él hacía televisión para fregados, por no decir otra palabra. Jodidos. Bueno, y entonces poco tiempo lo discutimos y él dijo... Lo que pasa es que el mexicano está muy jodido y cuando llega a su casa en la noche ya no quiere estar jodido, por eso le doy los sueños que les doy. A través de Los ricos también lloran. Entonces ese espíritu aspiracional de la telenovela por muchos años fue una forma de identificarte, ¿no? Porque era una televisión hecha familiarmente para ellos, aunque no se tocaban temas ni de narcos, porque no estaban de moda las novelas de narcos, y siempre hubo una censura muy familiar. Ahora ya la apertura es maravillosa, la apertura ya puedes, pero tienes horarios para eso, y hay series para todos, y ahora hay 180 canales o 200 canales donde puedes escoger qué ver, porque los canales se están acabando, van a ser plataformas. Sí. Ya no puedes decir que pasó en esto o en aquel, ¿no? Ahora, Internet también es una herramienta en esto decisiva, ¿no? Es que es la forma, o sea, la televisión, como hablamos, cambió como la ves,
cómo la haces, cómo la vendes. Y la televisión emigró al Internet, pero el Internet todavía no emigra a la televisión. Ya será parte de cuestión de meses en la que ya está en eso. Pero el Internet ya se vuelve el streaming. Entonces ya no tienes que tener el plató, o ya no tienes que tener el contrato con determinada cablera o con determinado Dish o Sky, porque ya te llega por Internet aquí. Pero la más asombrosa es que tú ya eres tu propio productor y tienes tu propio canal de televisión con tu propia cámara y tú editas tu propio programa o editas tu propia aventura o tu videoclip y lo subes a YouTube, lo subes a no sé qué y estás produciendo tu contenido. ¿Soñaste alguna vez que eso iba a pasar? Nunca. Suena de ciencia ficción. Y suena de ciencia ficción que los futurólogos de mi época de la televisión, como Alvin Toffler, o de alguna forma hasta el mismo que escribió Big Brother, George Orwell, o el otro que escribió Needless the Message, todos esos nunca imaginaron... McLuhan. Nunca hablaron del Internet, nunca se imaginaron el impacto tan grande que esa cosa se volvía. Y que de repente no nada más es un teléfono, es toda una caja de cosas donde tienes tu vida entera y tu música, etcétera. Oye, Luis, ¿y qué es lo que... se dice mucho que el cine mexicano se defiende mucho porque el cine es identidad. ¿Y qué tanto la televisión puede seguir siendo una herramienta de identidad nacional? Tiene que seguir siendo una herramienta de identidad nacional. Tenemos que volver a rescatar y reinventar el concepto de cómo producimos y cómo hacemos y cómo escribimos nuestros contenidos. No tenemos por qué pedir nuestra identidad y volvernos una copia de la serie gringa de Netflix o la serie de HBO, porque ahí son presupuestos de otro mundo, son otros planetas. Creo que tenemos el talento y la mano de obra. Creo que tenemos ahorita la apertura con nuevos canales. Creo que lo mejor que puede pasarle ahorita a los productores de televisión es que va a haber mucho trabajo para todos porque casi todas las empresas van a empezar a contratar producción independiente. Y eso le va a abrir las puertas a escritores, a directores, a productores. ¿Qué quiere ver la gente en la televisión? Algo que les sorprenda. Porque resulta que ya nada te sorprende, ya viste una guerra por televisión, ya viste... La televisión, yo digo muchas veces que mi papá decía que ya estaba muerta. Que lo único vivo era la que estaba pasando, o los formatos que parecían talk shows vivos, o programas en ese momento que, bueno, el fútbol, los deportes son en vivo, las noticias son en vivo, los debates. Ahorita, por ejemplo, esto que estamos viviendo de la elección en Estados Unidos es una telenovela política increíble que pasa a diario. Y si hay los buenos y hay los malos, un canal es de malos y uno es de buenos, según del lado que estés tú, ¿no? Sí. Pero eso, de repente te das cuenta de que eso es una historia política. No es una historia de amor, es una historia de conflicto. O sea, aquí no creo que haya uno que triunfe porque la protagonista era buena. Y además, ¿qué crees? Es de la vida real y nos puede pegar a todos. No, y nos va a pegar a todos. Por un lado o por otro nos va a acabar pegando porque pues los tiempos cambiaron, la comunicación cambió, ya no dependes. Los millennials no ven televisión. No tienen tiempo de ver televisión, están demasiado metidos en otras cosas. La actividad que tienen por internet o lo que tienen a través de sus applications lo cambia completamente. ¿Para qué públicos están haciendo los contenidos? Ahorita que hablaste de generaciones o de edades. Yo creo que está todavía por definirse. Porque antes, por años, fue el Canal 2, era un canal que hacía para la familia mexicana, para las señoras, de una forma muy familiar. El Canal 5 era el canal de los niños y las series y las caricaturas. Clarito. El Canal 4 era el canal de las películas mexicanas. Y el Canal primero 8 y luego el Canal 9, primero fue cultural, que yo no sé por qué se perdió ese tono cultural. Pena, sí. Y lo que pasa es que la palabra cultural asusta a mucha gente. Y da bostezo. Bueno, porque hay cosas que está haciendo ahorita TV1, por ejemplo, que está haciendo unos programas maravillosos. Canal 11, que yo vengo de ver ahí de las instalaciones y las cosas que están haciendo, se arriesgan a hacer series como Soy tu fan y esas cosas que están. Canal 22, que tiene siempre un concepto que va lateralmente. Creo que es lo que viene. Tienes que poner un balance de televisión, medio entretenimiento comercial, cultural, y tienes que tener televisión pública. Es lo que tienen que definir alguien. ¿Cómo es la televisión pública? Es una televisión que es para todos, de alguna forma. Nos vamos a tener que despedir, desgraciadamente. Luis de Llano Macedo. No, hombre. Qué agasajo platicar contigo. Qué gracias por haberme invitado y te agradezco mucho compartir todo esto contigo. Muchas gracias. Expedientes Pop,
busquen Expedientes Pop, de verdad, este fin de semana, y se lo van a echar en el fin de semana, además. Tuvimos esta conversación con una de las personas, pues, que traen el DNA, y en la biografía, y en el soundtrack, y en todo la filmoteca de su vida. Última cosa rápida, este libro lo puedes conseguir también, es editado por Planeta, que es mi editorial. Editado por Planeta. Y hay un libro que es la versión electrónica, el iBook, que tiene más fotos y aparte tiene una forma al final que aprietas y tienes la música de la década en la que estoy platicando. Entonces, es un libro que te da la música y todo eso. Está la lista de las rolas que son pues tu soundtrack. Las que sonaban, las pueden ir cambiando según la edición. Está padrísimo, padrísimo.